Don Gerardo Corrales, economista, y siempre, Katia, que tenemos programa con don Gerardo, aprendemos muchísimo y le agradecemos como siempre que nos pueda acompañar una tarde más acá, Katia. Vamos para clase magistral de economía, así que todos listos porque evidentemente don Gerardo nos ayuda a poner esos datos en un contexto y en cómo nos influye a nosotros, a los ciudadanos, este tipo de política económica que lleva el país y esos datos tan importantes. Así que le damos las muy buenas tardes y la cordial bienvenida a su programa, don Gerardo. Muchas gracias, Katy y compañeros, de nuevo por esta invitación y esta oportunidad de conversar sobre temas fundamentales, no solamente para las empresas, cualquiera que sea su tamaño, sino también para las familias, para el país en general, porque con independencia de nuestras situaciones financieras propias, hay una serie de elementos del entorno macroeconómico que se llaman básicamente los macroprecios, la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, el nivel de actividad económica, las finanzas públicas, que inciden para bien o para mal sobre nuestros presupuestos, y claro, eso tiene también implicaciones sociales y políticas. O sea, no hay que olvidar que detrás de cada número que vamos a ver hoy hay rostros humanos, que es quizás lo que más nos importa a nosotros, siendo que la política económica no es más que un medio para alcanzar ciertos fines de propósitos superiores, como lo es el bienestar colectivo de nuestra población. Don Gerardo, luego de los ataques del hackeo que sufrió el Ministerio de Hacienda, tenemos datos actualizados y cifras actualizadas, el boletín de cifras fiscales. ¿Nos puede hacer una pequeña introducción de esas cifras que liberó el Ministerio de Hacienda en estas últimas semanas? Sí, claro, tuvimos, digamos, después del último dato, que era el mes de marzo, prácticamente oscuras. No sabíamos cómo estaban las finanzas públicas. Incluso ni siquiera los sistemas pudieron durante algunos meses recaudar los impuestos correspondientes. Todavía aún, al día de hoy, hay ciertos impuestos que no se han podido identificar exactamente el origen, si son impuestos de aduana, si son impuestos de consumo. O sea, hay una olla ahí todavía sin aclarar. Pero la buena noticia es que los ingresos tributarios del gobierno crecieron, y crecieron significativamente. O sea, estamos hablando que el Ministerio de Hacienda anunció que en el primer semestre de este año se recaudaron 3.041 miles de millones de colones. Eso, comparativamente hablando con el primer semestre del año pasado, da una tasa de crecimiento de un 12%. Es una cifra significativa que está ya por encima de cualquiera, incluso de los primeros semestres prepandemia. Para que tengan una idea, en el 2019 se recaudaron 2.310 miles de millones de colones. Ahora estamos hablando de 3.041 miles de millones de colones. Quiere decir que la famosa ley aquella de fortalecimiento de las finanzas públicas sí ha sido efectiva, en el tanto en que se amplió la base para que el IVA cobrara también los servicios, y se modificaron una serie de tarifas, entre ellas la tarifa del impuesto a los intereses del 8 al 15%. Recuérdense que se empezó a grabar las ganancias de capital al 15%. Ahora bien, aquí hay un dato importante que los seguidores de su programa Curul deben estar claros, y es que estamos sufriendo las consecuencias de un fenómeno inflacionario, básicamente por aumento de precios de los alimentos, bebidas no alcohólicas y los combustibles.
La inflación interanual a agosto de Costa Rica es 12.13 y nos ubica, digamos, en las primeras posiciones de inflación. Lamentablemente no es para bien. Dentro de los países de la OCDE estamos por encima, casi 2 puntos, del promedio de los países de la OCDE. Eso pues tiene efectos negativos, pero quizás lo que no se ha dicho es que tiene efectos positivos básicamente para el gobierno, porque los impuestos se cobran sobre cifras nominales, cifras que se ven afectadas no solo por los volúmenes, digamos por las cajas de piña, de banano, por las mercancías, por los litros, por los metros cuadrados de construcción que se venden, sino que también están afectados los impuestos por el precio. Y si los precios son más altos, como son porcentajes de los impuestos, la recaudación es mayor. Y pasamos entonces de un 5.6% del PIB, que fue lo que se recaudó en el 2020, cifra muy baja por la pandemia, ya estamos en 6.9. 6.9, o sea, cerca de 7 puntos del PIB en un semestre. Eso nos llevaría a una carga tributaria anual que se va a acercar al 15%. Para que tengan dimensión en el tiempo, no alcanzábamos una carga tributaria de esta magnitud prácticamente desde el año 2008. Nos estamos regresando a el 2008 en cuanto a recaudación tributaria. Y el otro fenómeno en favor de el gobierno es que los gastos totales sin intereses, aquí es importante mencionar que estos gastos totales incluyen salarios, transferencias, compras de bienes y servicios y toda la inversión en infraestructura, carreteras, puentes, ¿verdad? Muelles, etcétera. Se dejan a un lado los intereses. Estos gastos pasaron más bien a una cifra de decrecimiento. O sea, los gastos antes de intereses del gobierno en el primer semestre se redujeron de 2.977 miles de millones de colones a 2.961 miles de millones de colones. Pero, como el Fondo Monetario y las entidades calificadoras lo que miden son las relaciones de gastos o ingresos respecto al Producto Interno Bruto, usted tiene un fenómeno que el numerador, el gasto, está cayendo, pero el denominador impulsado por la inflación, el Producto Interno Bruto nominal, crece más que proporcionalmente. Y eso explica que nuestro gasto antes de intereses haya caído del 7.9% al 6.7%, cifra que no veíamos prácticamente desde el año 2009. ¿Por qué? Porque dado que la regla fiscal está ejecutándose, hay un escenario en ese capítulo 4 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que dice que cuando la relación de deuda del gobierno al PIB supera el 60%, los salarios de los 320,000 empleados públicos se congelan. Entonces, claro, el gobierno está en una situación de luna de miel, porque sus ingresos están aumentando, empujados por la inflación, más recaudación de impuestos, y uno de los rubros más importantes de gastos, que casi es el 25% del presupuesto nacional, las remuneraciones, de ahí está congelado, está flat. Y eso, como consecuencia, si yo agarro ingresos menos los gastos totales antes de intereses, me da la gran buena noticia de un superávit primario. O sea que el gobierno empieza a tener sobrantes de dinero. Esto es bien importante manifestarlo porque prácticamente no lo veíamos desde el 2008. Desde el 2008 los gobiernos incluso gastaban antes de intereses más allá de sus ingresos. Ahora no, en este primer semestre le están sobrando al gobierno 845 millones de dólares. Ojo esto, en el pasado, digamos del 2020 hacia el 2008, el gobierno tenía que endeudarse para pagar los vencimientos de deuda, amortizaciones,
tenía que endeudarse para pagar intereses y tenía que endeudarse para cubrir el déficit primario, o sea, el exceso de gastos antes de intereses respecto a los ingresos. Y eso hacía que la deuda al PIB subiera. Ahora no, ahora el gobierno tiene la capacidad con ese sobrante de pagar una parte de los intereses y por lo tanto se esperaría que los niveles de endeudamiento vayan siendo cada vez menores para que la relación de deuda al Producto Interno Bruto empiece a caer. El único capítulo, ya para terminar con las finanzas públicas, que nos causa preocupación, pero una preocupación grande, es que los intereses que pagamos por la deuda siguen subiendo. Eso es una curva exponencial. Los intereses subieron de 915 miles de millones de colones a 1.011 miles de millones de colones. O sea, 10% de aumento en un semestre solo de intereses, donde cerca del 80% de ese pago de intereses es de deuda interna. Y por esa razón, al contrario de algunos congresistas, y esto podemos ampliarlo ahora, yo estoy a favor del proyecto de eurobonos, ojalá los 6.000 millones de dólares, eso sí, sujeto a condiciones, en el tanto en que el propósito único es sustituir deuda interna cara por deuda externa más barata. Y por último, esa relación de pago de intereses al Producto Interno Bruto no cae porque si el denominador subió por la inflación, el Producto Interno Bruto también subió, y eso hace entonces que nos quedemos igual, que los intereses en un semestre sean 2.3%. En conclusión, cifras de finanzas públicas preliminares muy buenas, poco esperadas, agradables, que nos ayudan en la estabilidad de las finanzas públicas, pero que ahora nos ponen un gran reto. ¿Tendrá este gobierno, ante estos nuevos números de superávit, la valentía, la visión, romper con el círculo vicioso histórico, que cuando las arcas se llenan, entonces yo gasto más? Esa es mi preocupación, porque usted empieza a ver bonos de 60.000 colones para las familias más pobres, usted empieza a ver topes para el precio de los combustibles, usted empieza a ver pago o aumento salarial para todos los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social. Usted empieza a ver un cambio en la forma de cálculo de la regla fiscal que les va a dar espacio para gastar cerca de 400.000 miles de millones de colones más. Usted ve intentos del ministro de Hacienda de que le autoricen llenar las plazas vacantes y brincarse otras normas presupuestarias. Entonces, ojo al Cristo, dice mi paraíso. No nos descuidemos que esta situación boyante en las finanzas públicas la tiremos por la borda y no aprovechemos la oportunidad de empezar a romper el círculo vicioso que nos hace andar corriendo, tapando huecos financieros con deuda. Qué interesante la introducción que nos hace don Gerardo Corrales en esta segunda parte de su programa Curul CRC sobre la actualidad, las proyecciones, lo que ha pasado también en el ámbito económico y que sin duda alguna tiene repercusiones para toda la población dentro y fuera del territorio nacional. Saludar también y darle la bienvenida a nuestro compañero de programa, el exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, don Gonzalo Ramírez, quien se suma también con nosotros a esta segunda hora. Don Gonzalo, abordando el tema económico. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Francisco, y a Katia y a toda la gente linda en cabina, a toda la gente que nos acompaña en este su programa Curul CRC, y por supuesto a don Gerardo Corrales, a quien le tenemos un enorme cariño, pero también un enorme respeto con la responsabilidad que siempre pues hace análisis económico. Esto porque al final hacer análisis económico se puede ver desde diferentes puntos de vista, pero siempre el criterio de don Gerardo ha sido un criterio muy acertado con respecto a la realidad. Y la realidad es que parece ser
que sí, estamos mejorando en recaudación. Parece ser que ya el efecto del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas empieza a tener un efecto recaudador importante que no lo habíamos visto antes, porque nos aumentaron los impuestos o ampliaron donde cobran más impuestos, pero se vino encima del tema de la pandemia, y eso hizo que muchos se quedaran sin trabajo, mucho desempleo, se contrayera mucho el tema económico. Pues ahora, ya saliendo un poquito de la pandemia, nos damos cuenta que tenemos una muy buena recaudación. Pero hay algo que me preocupa, o que nos debe ocupar a todos como país, y es lo que estaba hablando en la segunda parte de lo que nos está diciendo. Número uno es, estamos pagando deuda muy cara, y parece ser que dentro de la Asamblea Legislativa todavía no nos logramos poner de acuerdo para pasar de esa deuda cara a corto plazo a una deuda más barata y a largo plazo, que nos va a beneficiar a todos, lo que popularmente llamamos los eurobonos. Eso es una de las donde quisiera que pudiéramos ahondar un poquito más. Y lo otro es en cómo administrar este dinero que nos está entrando más, si podemos seguir haciendo fiesta o deberíamos seguir haciendo alguna reforma estructural del Estado para poder seguir reduciendo y llegar a no tener un déficit, o por lo menos a seguir en la mejoría de las finanzas públicas. Sí, Gonzalo, qué gusto saludarte. Vamos a ver, en el año 2008 se logró reducir el nivel de apalancamiento del país, que tenía 4 o 5 años atrás, superior al 40% del Producto Interno Bruto, y se logró bajar a un histórico 24%, imagínense, 24% deuda del gobierno al Producto Interno Bruto. Y estábamos creciendo prácticamente 5 o 6%, o sea, eso nos hacía candidatos para una mejoría en nuestra calificación de riesgo histórica. Lamentablemente, los actos de Dios de nadie los prevé, y se vino la crisis de las hipotecas subprime, que nos metió en el famoso plan escudo, que se diseñó para minimizar el efecto económico, y de hecho así lo hizo. El impacto en el Producto Interno Bruto fue apenas una caída del 1%, mientras que la pandemia en el 2020 nos castigó 4 puntos, 4 veces más fuerte. O el carazazo fue de 7 puntos. Ese ha sido el golpe más fuerte que nos hemos llevado. Y a partir de ahí, con independencia de los colores políticos, que no es la idea de este programa, sino siendo objetivo técnico, nuestros gobiernos no tuvieron, y los congresos no tuvieron la capacidad, la visión de negociación, etcétera, para lograr tapar esos huecos con reformas estatales, como decía Gonzalo, buscando un aparato estatal más eficiente, más pequeño, más efectivo, evitando duplicaciones, sino que empezamos a vivir de tapar déficit primario con deuda, sobrepasando el principio constitucional de que los gastos no deberían superar los ingresos probables, y que los gastos de capital son los que deberían financiarse con deuda o con ingresos extraordinarios. No, nosotros empezamos a usar deuda para financiar la comida, o sea, los salarios, las compras de bienes y servicios, las transferencias que siguen creciendo de las pensiones, de los regímenes alternativos al de invalidez, vejez y muerte, que es una barbaridad, del FES, el tan discutido Fondo de Educación Superior, y otros programas de orientación social. Y entonces empezamos a activar la tarjeta crédito. Pague con la tarjeta. Y llevamos el nivel de apalancamiento a lo que es hoy, un 66%. Ese 66% está beneficiado, repito, porque el denominador, que es el Producto Interno Bruto del 2022, está subiendo mucho por la inflación. Si quitáramos ese efecto inflacionario, estaríamos en el 70% de apalancamiento. Cuando usted llega a un banco como persona a pedir un préstamo para un carro o para una casa, o como empresa,
El banquero le hace un análisis, un diagnóstico, como un médico, y lo primero que mide es su nivel de apalancamiento. Y cuando le dicen que de sus activos usted vive de deuda, el 70% o más, le arrugan la cara. Usted es un mal perfil de deudor, porque va a tener dificultades si las tasas de interés suben, su flujo de caja se le va a ver apretado. Y eso es lo que explica que nosotros tengamos hoy una calificación de riesgo chatarra. Costa Rica tiene hoy un rating, así se le dice en el mercado financiero, especulativo chatarra, Junk Bonds, se llama, de B, categoría B. Tanto así que Honduras, que Guatemala, ¿verdad?, doble B menos, nos superan, y ni quiere decir Panamá, ¿verdad?, que tiene grado de inversión, triple B menos. Y eso explica el por qué Panamá hace emisiones a 40 años plazo y los oferentes, los inversionistas, le ponen plata al 4% fijo, en dólares. Nosotros salimos a emitir y nos dicen máximo 10 años y entre el 7 y el 8 o el 9% de interés. Esa es la maravilla de la calificación. Ahora, si hubiese ganado José María Figueres, si hubiese ganado Villalta, si hubiese ganado cualquiera de los otros contendientes, hubiesen tenido el mismo problema que tiene Rodrigo Chávez hoy, que durante estos 4 años la deuda está mal estructurada, los vencimientos de la deuda están en el corto plazo. Debería la deuda vencer a largos plazos. No, nuestra deuda vence 4.000 millones de dólares por año. A don Rodrigo Chávez le esperan vencimientos anuales que tiene que atender de 4.000 millones de dólares por año. Y además tiene que atender 3.500 millones de dólares de pago de intereses. Entonces imagínense, por mejor programa de gobierno que tenga cualquier partido político que llegue al Ejecutivo, no lo va a poder ejecutar, porque su ministro de Hacienda lo primero que le va a decir al presidente Nogui, le dice a don Rodrigo, tenemos un problemilla de flujo caja. En el año le acabo de presentar un presupuesto a la Asamblea de 18.700 millones de dólares, que es el gasto total de nuestro gobierno central, pero los impuestos, ¿verdad?, apenas dan como para 11.000. Entonces me hacen falta 7.700 millones de dólares de hueco financiero anual. Imagínense el estrés. El problema de flujo caja, las empresas, las familias, yo no me canso de decirlo, y los gobiernos. El ministro dijo algo, que ese era el crujir de dientes para la gente. Claro, y quiebran no por un tema de solvencia, que no tengo suficientes activos para pagar mis deudas. No. Las empresas, las familias, los gobiernos quiebran, como decían los abuelos, porque no hay plata en la caja, no hay efectivo en la caja para pagar salarios, para pagar proveedores, para pagar las materias primas. Entonces nuestro gobierno tiene un problema de liquidez. Dicho eso, entonces, si yo sé que me va a vencer un eurobono, que es un título del gobierno de Costa Rica que se emitió en el pasado en los mercados internacionales, de 1.250 millones de dólares, más pago de intereses como 300 millones de dólares, mi responsabilidad como ministro de Hacienda es buscar fuentes alternativas, si no tengo los ingresos ordinarios para pagar eso, más baratas, más cómodas. Y una de esas fuentes es los eurobonos. Pero el gobierno anterior dejó presentado un proyecto de 6.000 millones de dólares en tractos de 1.500 millones por año, para quitarse la presión de no saber si tengo la plata o no tengo la plata para cubrir parte del hueco fiscal que tengo. Imagínese que a mí me digan, Nogui, le voy a garantizar por 4 años que usted va a tener ahí 6.000 millones de dólares, pero no un cheque en blanco, que fue como llegó el proyecto, porque entonces, claro, ahí empieza el miedo, porque históricamente nuestros gobiernos, cuando tienen cheques en blancos, disparan el gasto, y el gasto corriente, ¿verdad? Ese es el temor, no tenemos credibilidad, tanto así que hemos tenido que ir al Fondo Monetario para que sea el fondo quien nos controle. Y por eso yo he insistido con los señores diputados que la forma más normal y confiable
y que da tranquilidad en los mercados financieros locales e internacionales y las agencias calificadoras es someter las siguientes emisiones de 1.500 millones al cumplimiento de las condiciones o indicadores que el Fondo Monetario le puso al gobierno de Costa Rica y que el gobierno firmó en lo que se llama técnicamente el memorándum de entendimiento. Eso es lo que responsablemente el país debería aprobar, pero hey, los diputados de mi fracción, la mayoría, lamentablemente están diciendo no, para nosotros 1.500 y que en los siguientes años venga Chávez, venga Nogui a pedirme changüí y entonces yo creo que se empieza a manejar otra vez el tema con carácter político y no financiero técnico. Don Gerardo, una consulta con respecto a lo que usted decía, y es, ¿qué significa un cheque en blanco? ¿Cómo le podemos explicar a nuestra audiencia que el gobierno quiere ir a conseguir 1.500 millones de dólares o hasta 6.000 millones de dólares, pero que no hay, que es un cheque en blanco para darle al gobierno? ¿Qué significa eso? Claro, eso lo utilizaban nuestros abuelos en el pasado para decir que es por la libre, o sea, que me autorizan 6.000 millones de dólares con un destino específico, sí, que es sustituir, como usted sabe muy bien, don Gonzalo, cuando ustedes aprueban como diputados el presupuesto, también le autoriza al gobierno que el hueco fiscal se llene con bonos de deuda interna, ¿verdad? Entonces aquí lo que el proyecto de eurobonos vendría a decir, sustituya en un presupuesto extraordinario esas fuentes de financiamiento de bonos internos por deuda externa, que es más barata y con plazos mejores. Pero claro, eso le libera flujo de caja, porque la plata es fungible, al gobierno, y si no hay condiciones, si no hay requisitos, yo me lo puedo gastar en confites, dijo un famoso expresidente de la República de Costa Rica, porque no me están poniendo condiciones. Eso significa de que quiero un cheque en blanco, hacer lo que yo quiera. Es donde el Congreso tiene que tener la sapiencia de decir, no, mire, si nosotros le vamos a dar esta flexibilidad, es para romper ese círculo vicioso que traemos desde el 2008 de seguir haciendo crecer la deuda y de seguir teniendo déficits primarios. La primera condición es la que establece el fondo. Usted me va a tener en el año 2022 mínimo como piso un superávit primario del 1% del PIB. En el 2023 un piso mayor de 1.5. En el 2024 un piso mayor de un 2%. En segundo lugar, el saldo de la deuda le pongo un techo. Usted no puede seguir creciendo en deuda. No me va a poder superar 43.000 millones de dólares, que es la deuda que usted tiene hoy. Y en tercer lugar, le voy a exigir que haya una ruta de consolidación de la deuda, en el sentido de que la relación de deuda al Producto Interno Bruto llega al techo de 70% y a partir de ahí empieza a bajar. Ya no me va a subir más ese nivel de apalancamiento. ¿Todo con qué propósito? Que empecemos a ser mucho más bancables, mucho más atractivos para los inversionistas, mucho más responsables, para las agencias calificadoras, para que nos empiecen a subir la calificación de riesgo, la nota de cumplimiento de pago y poder tener acceso a condiciones más favorables para el stock de deuda que queda y no depender de seguir creciendo a pura deuda. Eso es en sencillo la condición mínima que yo le pondría al proyecto de eurobonos para aprobarles los 6.000 millones. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos con el economista Gerardo Corrales esta tarde hablando de la situación económica del país y un tema que para nosotros es muy importante en este programa es esta emisión de títulos valores en los mercados internacionales conocido como los eurobonos. Don Gerardo, usted nos habla de no dejar la carta abierta o el cheque en blanco, que les pongan esas condiciones. Mi consulta es, ¿está Costa Rica preparada para cumplir esas condiciones? Ahora nos hablaba usted de que el gobierno está en una luna de miel porque tiene los salarios congelados y hay más recursos. Sin embargo, las condiciones, si no pasara otra pandemia, podría darse
para que efectivamente el Poder Ejecutivo se pueda comprometer para la aplicación de estas condiciones para la aprobación? Claro, muy buena pregunta, Katia. Depende de lo que yo le vaya a pedir como condiciones. Hay un texto que anda circulando, que no es el ideal, en donde algunos asesores legislativos le piden como condición al gobierno que emita un plan de reactivación económica que reduzca el desempleo. De ahí, sinceramente, o sea, si yo fuera ministro de Hacienda, yo no puedo asumir ese compromiso, porque por mejor que sea mi plan de reactivación económica, ¿quién me garantiza que el desempleo vaya a bajar? Los actos de Dios. Y si Putin sigue bombardeando, si el tipo de cambio aquí se dispara, si las reservas caen, hay una serie de elementos que yo no controlo. Entonces no me puede usted exigir. O, como otra gente del Frente Amplio, creo que quieren con pelos y señales compromisos de cumplimiento tributario. Que la recaudación del impuesto de utilidades a las personas jurídicas tenga un piso por año del 45%. Que la recaudación del impuesto a las personas físicas tenga un piso del 30% por año. Que la recaudación de aduanas tenga un piso de tanto. Que se elimine la evasión y la elusión. O sea, hay condiciones que uno no le puede llamar a cuentas al gobierno. Tampoco en el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario hay dos metas que no le corresponden al gobierno central. La meta de inflación, que en este momento es un reto, ¿verdad? Y un saldo mínimo de reservas monetarias internacionales. Eso es el resorte del Banco Central. Pero las condiciones que yo le estoy hablando, en el mismo boletín fiscal que usted me mencionó, ahí viene que hay un cumplimiento de las tres metas. Superávit primario en un semestre. El fondo está pidiendo en el año 22 un superávit primario de 1 del PIB. Y en un semestre llevamos 1.3. Holgadísimos. Vamos ahí. En el tanto que en el segundo semestre no disparemos el gasto, ¿verdad? 2. El saldo de la deuda, un techo que no sea superior a 45 mil millones de dólares. Estamos en 43 mil. Pasamos la nota. Y que la relación de deuda al PIB no supere el 70%. Estamos en 65.8. Y eso, el fondo mismo, para su crédito, manda una misión técnica semestralmente. Y viene al país exclusivamente a hacer ese cheque y emite un informe en donde confirma si Costa Rica cumplió o no cumplió los indicadores. Ese es el informe que emite el Fondo Monetario, no la Contraloría, de que es una entidad de gobierno. El Fondo Monetario emite un informe donde dice cumplió o no cumplió. Y ese informe es la base que llega al Congreso para que los congresistas digan se portó bien, cumplió las condiciones, emita las siguientes tractos, no tiene que venir a pedir una autorización. No cumplió, venga Nogui, venga presidente, dígame por qué no cumplió, justifíqueme, no nos convence, no le autorizamos una nueva emisión de 1.500. Es que yo lo veo tan sencillo técnicamente, pero de ahí, de nuevo, aquí Gonzalo sabe más que yo, y usted, Katia, de esos temas, al final entran criterios ya no técnicos, sino políticos. Don Gerardo, quería, ahora que usted mencionaba este tema de la política, también conocer si de alguna u otra forma usted ve factible que al final los legisladores, sabemos que hay diferentes bancadas y que bueno, por supuesto que cada quien tiene su opinión, tiene su criterio, pero considera factible que los legisladores puedan llegar a buen puerto, a buen acuerdo en este momento con el tema de los eurobonos y que esos factores que usted nos ha explicado en estos minutos puedan darse también para el beneficio económico del país. Francisco, ¿verdad? ¿Me habló? Sí, señor. Sí, señor. No saludé a Francisco de Emilio al principio. Mira, Jay, si me preguntas a mí a estas alturas, yo creo que el partido está perdido. O sea, yo creo que la tesis que está prevaleciendo es la de autorizar nada más 1.500 millones de dólares por desconfianza de que este gobierno se dispare en el gasto y también por control político, para hacerlos de que todos los años vengan aquí a pedirme changüí y para hacer sentir el poder de la oposición. Yo creo que la mayoría de la fracción de Liberación Nacional
creo que solo don Rodrigo Arias y Carolina Delgado están con la tesis de los 6.000 millones. Me parece que Liberal Progresista, leí por ahí que también solamente quieren 1.500, que el Frente Amplio quiere solo 1.500, obviamente el partido de gobierno aprueba los 6.000, creo que Nueva República está con los 6.000, y no estoy claro yo, Gonzalo o Katia, ustedes, si esto es por mayoría simple o es por mayoría calificada, no manejo esa técnica. Si fuera por mayoría calificada, ahí está complicado. Mayoría simple. Simple. Bueno, entonces ahí habría que hacer la tarea. Hay que sacar el ábaco. Sí. O los ingenieros diríamos la regla de cálculo. Sí, con una visión país, como decía Francisco, porque a veces la gente dice que toda esta discusión de las finanzas públicas y que los ingresos tributarios al PIB y los gastos y el superávit, a mí eso me importa un comino porque nada tiene que ver conmigo. Error, porque claro, el desbalance fiscal que hemos tenido en los últimos 10, 15 años es el responsable que las tasas de interés en Costa Rica sean muy altas, es el responsable que el tipo de cambio se dispare, se devalúe, es el responsable que tengamos costos de servicios públicos altos, es el responsable, antes de la crisis bélica, que tuviéramos inflaciones altas. O sea, en contrario sensu, si tuviésemos finanzas públicas sanas, las familias podrían optar a mejores casas de habitación de valor, podrían optar a mejores vehículos, ¿verdad? Podrían optar a cargas financieras menores y liberar plata para otros propósitos. Podrían optar a servicios de agua, luz, teléfono más baratos y por lo tanto liberar flujo de caja para ahorro, para cubrir otras necesidades. Podrían dormir más tranquilos los 776.000 costarricenses que tienen deudas en dólares sin ganar en dólares, o las 20.000 empresas que tienen el mismo problema, y no estar diciendo hasta dónde va a llegar el tipo de cambio, rezándole a la Virgen de los Ángeles que no superen los 700 colones, ¿verdad? Tendríamos todos más paz si tuviéramos unas finanzas públicas sanas, saludables, balanceadas. Don Gonzalo. Hablamos con el economista don Gerardo Corrales en su programa Curul CRC a las 3:41 de hoy, viernes, ya 9 de septiembre. Hay algo que se ha estado hablando esta semana que tiene que ver con también algo que habló el presidente que tiene que ver con finanzas, y es la venta del BCR y el 49% de las acciones del INS, por lo menos un tema que ayudaría a presentarnos delante de lo que usted hablaba antes, presentarnos delante de la gente del Fondo Monetario Internacional y decirle, bueno, esto es parte también de lo que quiero hacer para ir paliando el tema de las finanzas y cómo ir mejorando. Hay algunas personas que pues no entienden de qué sirve o para qué sirve vender el BCR, por ejemplo, o si es necesario. ¿Cuál es el criterio, Gerardo Corrales, con respecto, siendo una persona que además tiene mucha experiencia en temas de banca, o sea, que el gobierno tenga, en este caso, dos bancos del Estado que al final y al cabo generan tal vez una buena entrada para ir paliando la deuda, y el tema de los seguros con el 49% de las acciones, siempre haciendo en este caso una alianza público-privada. No se vende la totalidad, sino que se deja siempre al Estado tomando decisiones por ese par de por ciento más que les hacen ser mayoritarios. Bueno, vamos en la misma línea, ¿verdad? Yo estoy a favor de la propuesta, siempre lo he estado, por cuanto esto vendría a reducir la relación de deuda al PIB en casi 5 puntos. Y eso nos llevaría a un escenario en donde ya no estamos en el capítulo donde la deuda al PIB supera el 60% y se congelan los salarios del sector público. O sea que los mismos trabajadores del sector público deberían aplaudir, porque nos llevaría a otro escenario en donde ya se podrían ajustar los salarios
y porque nos pondría más cerca de una reclasificación de la deuda para que el rubro más importante que causa hoy el déficit fiscal, que son los intereses, ¿verdad?, se pueda reducir y por lo tanto tener menos inflación, menos tasas de interés, menos presión en el tipo de cambio, costos de servicios públicos más baratos, o sea que la colectividad se beneficia. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿para qué queremos el Banco de Costa Rica? ¿Cuál es el rol del Banco de Costa Rica? Si nos vamos a la ley, que la ley del sistema bancario que tenemos vigente es del año 1954, imagínense, en pleno siglo XXI, en la cuarta revolución industrial, tenemos una ley bancaria del año 1954. Cuando don Alberto Martín redactó esa ley, dice, se justifica que el Estado, todos nosotros, ¿verdad?, demos garantía ilimitada de los depósitos a la cervecería Costa Rica, a Walmart, a Automercado, no estoy haciendo campaña aquí de mercadeo, tal que, si por alguna razón quiebra un banco estatal, los 5 millones de costarricenses, taxpayers, pagadores de impuestos, como pasó en el Banco Anglo, le pagamos hasta el último 5, ¿verdad? No importa si es pequeño, mediano, grande, si es empresa grande, transnacional, eso significa la garantía ilimitada de los depósitos, ¿verdad? Siempre y cuando, decía don Alberto Martín, la banca estatal destine esos recursos al sector primario, agricultura, y al sector secundario, industria. Saben hoy que, incluyendo al Banco Popular, Nacional y Costa Rica, ¿cuánto destinan a la agricultura y a la industria? Menos del 10% de su portafolio. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cuál es el rol que cumple el Banco de Costa Rica? Y si ese rol lo puede asumir el Banco Nacional de Costa Rica. Para que tengan una idea, en Canadá, la densidad bancaria, hay un solo banco por cada 5 millones de habitantes. Y aquí nosotros tenemos 43 intermediarios que se dedican a captar plata y a prestar plata. Solo falta el banco de sangre. Hay cooperativas. Vamos a ver si podemos a la sangre generar intereses. Hay cooperativas de ahorro de crédito, hay mutuales, hay financieras, hay bancos privados, hay bancos del Estado, está el Banco Popular, la Caja Adelante, en fin, hay muchísimas alternativas en donde la gente puede ahorrar y puede tomar un crédito. Entonces, yo siempre he creído que el músculo del Banco Nacional podría cumplir la función social que se le quiera dar, ¿verdad? Y también podría competir en el negocio normal, comercial, para que la gente tenga alternativas en un banco del Estado. Sí quería aclarar argumentos falsos que se han dado, que si el Banco de Costa Rica se vende, las cargas parafiscales, que son los porcentajes de la utilidad que por ley se tienen que destinar a la Comisión Nacional de Emergencia, al Infocop, al régimen de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad?, al FOFIDE, que es el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, se perderían. En el caso de CONAPE, que es 5% de la utilidad, sea banca privada o sea banca pública, eso siempre queda. Eso es falso, porque el que compra el Banco de Costa Rica sabe que esas obligaciones son solamente si el banco es estatal. Entonces son utilidades que le van a sobrar. Tonto sería el gobierno de Costa Rica y el asesor bancario financiero internacional local que va a contratar de no aumentar el precio, porque son mayores utilidades que va a recibir el comprador privado. Mi número es que, liberando esas cargas parafiscales, el gobierno recibe de un solo plumazo 350 millones de dólares de más y podría establecer un fondo, ahí sí, administrado por el gobierno, para decir, con base en programas, con base en eficiencia, eficacia, a quién le voy a dar la plata. No es como hoy. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué hace el Infocop con ese 10% de las utilidades? ¿Y cuántas tortas se han jalado? Y hay un problema ahora de lotes y de incobrables. O sea, no se engaña a la gente. Pero técnicamente se puede vender. Yo creo que se le puede sacar un múltiplo que llamamos
1.5 veces, 1.7 veces el valor en libros. El Banco de Costa Rica en libros vale 1.025 millones de dólares por 1.5, 1.7, ustedes ya saben, 1.500 millones, 1.700 millones, podría ser un precio atractivo. Con eso se amortiza deuda, se ahorran intereses anuales de 150 millones de dólares y nos da la posibilidad de que el stock de deuda que queda podría reducirse la tasa de interés y buscar mejores condiciones. El problema no es técnico, volvemos a lo mismo. El problema es ideológico político. Eso va a llegar al Congreso y ahí me imagino más de uno rasgándose las vestiduras, Sofía Guillén hablando de que para qué queremos vender las joyas de la abuela, que los bancos del Estado son más baratos que los bancos privados, que los bancos privados son usureros. Ya son temas ideológicos, ya esos discursos ya uno está hastiado de escuchar esos cuentos, ¿verdad? Uno ya debería pensar en el mundo, ¿verdad? En cuántos países hay bancos del Estado y qué es lo que hacen esos bancos del Estado, ¿verdad? Y cuál es el rol de la banca privada. Se cubren las necesidades. Ahí lo que tiene que hacer uno es buscar que haya competencia, ¿verdad? Que haya mayor competencia en el sector financiero, pero no guiarse por temas ideológicos que al final de ahí creo que lo que hay son una serie de intereses de gentes que no quieren, ¿verdad? Porque están pegados a esa ubre. Don Gonzalo, también le consultaba acerca de las ventas de las acciones del INS, del 49%. Ya tenemos que ir cerrando y no logramos abarcar el tema del presupuesto ordinario, Gerardo. Siempre nos falta tiempo. Siempre. A mí me gusta el esquema. Yo lo había propuesto en la mesa de diálogo de Carlos Alvarado, pero ni siquiera me dieron pelota, casi me crucifican los sindicatos. Cuando propuse la venta al Banco de Costa Rica, de Colby y del INS, pero a través de sociedades de capital mixto, en donde la mayoría estaba en elementos o en inversionistas colectivos, fondos de pensiones, ¿verdad? El magisterio, Jupema, que pudieran comprar el 51%, no como el 49% que están planteando ahora, porque si yo tengo el control, busco una administración independiente, busco eficiencia para generar más dividendos, tengo el control. Pero me gusta el esquema porque las operadoras de pensiones están nadando en plata. Están administrando ya más plata que el régimen de invalidez, vejez y muerte. 14.000 millones de dólares es la plata de los pensionados que administran los gerentes o los comités financieros de las operadoras. Y ahí hay riesgos, ¿verdad? Vean lo que acaba de pasar, le sacaron 3.000 millones a los mercados financieros internacionales en el peor momento de las acciones, se cayeron las acciones y ahora hay una serie de pérdidas no realizadas, pero el valor cuota se redujo. Yo prefiero, por mucho, tomar parte de esos recursos e invertirlos en una entidad vaca lechera que controla el mercado, que es el INS, que tiene como un 70% de participación de mercado y que genera utilidades y que con una serie de mejorías puede generar más dividendos. Y que la puedes expandir a Centroamérica. Claro, yo prefiero eso que no ir a especular con la plata de los futuros pensionados a mercados que uno no conoce.